Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Jingle, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con quien fuera hasta hace muy poco una figura clave del chavismo. Se autodefine como el ex número 2 del régimen venezolano, Rafael Ramírez. Hoy está exiliado y enfrenta acusaciones de corrupción en Estados Unidos y Venezuela que él niega. Nos concedió esta entrevista con la condición de que no identificáramos el país desde donde nos habló. Rafael Ramírez es uno de los hombres que más secretos sabe del chavismo, porque durante gran parte de la época chavista manejó prácticamente todo el dinero del petróleo venezolano, que es la mayor fuente de ingresos del país de lejos. Del 2002 al 2013 fue ministro de Petróleo y después fue presidente de Petróleos de Venezuela, el monopolio estatal de petróleo PDVSA, que como decíamos recién, fue y sigue siendo la principal fuente de ingresos de Venezuela. En septiembre del 2014, Maduro lo nombró ministro de Relaciones Exteriores y de diciembre del 2014 hasta diciembre del 2017 fue embajador de Venezuela en la ONU, en las Naciones Unidas. Fue durante la gestión de Rafael Ramírez como presidente de PDVSA cuando se reportaron los maletinazos, los maletines llenos de dinero venezolano a varios candidatos presidenciales latinoamericanos. ¿Se acuerdan del caso de Antonini Wilson, el caso del maletín en Argentina, cuando un empresario venezolano-estadounidense que viajaba con una delegación de funcionarios de Venezuela llevaba una valija con $800.000 en efectivo? ¿Se acuerdan de eso? Del dinero que, según un fiscal de Estados Unidos, fue a parar a la campaña de la entonces candidata presidencial Cristina Kirchner. Eso fue durante la gestión de Rafael Ramírez. Y fue también durante su gestión al frente de PDVSA, cuando hubo acusaciones de un fiscal peruano de que Venezuela había enviado ayuda a la campaña de Ollanta Humala en Perú, y reportes parecidos en varios otros países de la región. Vamos directamente a la entrevista que, repito, fue hecha desde un lugar que a pedido de Ramírez no vamos a revelar. Veamos. Ex ministro, ex canciller, ex embajador Rafael Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísimas cosas que preguntarle sobre el pasado, sobre el presente, sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, sobre la corrupción, muchas otras cosas. Pero empecemos por el presente. Empecemos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, del que usted formó parte hasta diciembre del año 2017, pero al que ahora critica. Vayamos a los hechos. Venezuela está en bancarrota, con la inflación más alta del mundo, con un salario mínimo que según las Naciones Unidas es de $2 por mes, con más de 5.600 asesinatos extrajudiciales presuntamente cometidos por fuerzas del régimen de Maduro tan solo el año pasado, con un éxodo de más de 4 millones de personas que han huido del país en los últimos 4 años. Acaba la pregunta: ¿cuán fuerte o cuán débil lo ve usted a Maduro, a quien conoce bien, en este momento? Bueno, mira, Andrés, gracias por la pregunta y la oportunidad. Espero que hablemos del presente, el pasado, pero también del futuro, de lo que vendrá.
Mira, creo que has hecho una radiografía de lo que ha sido el peor gobierno de nuestra historia republicana, ¿no? Maduro ha arrastrado al país a un abismo en lo económico, en lo social, en la violación de los derechos constitucionales y humanos de nuestro pueblo. Bueno, Maduro se sostiene solo por la fuerza de las armas de una élite militar que no ha atendido sus responsabilidades constitucionales, como son preservar la soberanía del pueblo y nuestras garantías sociales, pues. Es una situación política ahorita caracterizada en nuestro país por una profunda falta de legitimidad de los actores políticos que, bueno, se proclaman unos y otros se autoproclaman como presidente de la República. Creo que nuestro país está entrampado. Estamos en una situación política que está bloqueada en este momento. Bueno, ayúdenos a entenderlo. Por lo que usted recuerda de su trato con él durante los 15 años en que usted era ministro de Energía, presidente de PDVSA, canciller, embajador en la ONU, ¿cómo lo recuerda usted a Maduro? ¿Es un hombre fuerte o es un hombre débil y acorralado y muy influenciado por quienes lo rodean? Sí. Mira, primero que todo yo estuve al lado del presidente Chávez. O sea, yo no andaba formando grupos, yo no andaba con nadie más, yo era el segundo del presidente Chávez, el segundo del país en materia económica, en materia petrolera, ¿no? Entonces mi conocimiento y mi vivencia es con Chávez. Maduro siempre fue un grupo aparte, una gente, unas personas que crearon un grupo de interés económico, político, bueno, primero en el Parlamento y luego en la Cancillería, y siempre nos tuvo a nosotros, hablo del equipo de PDVSA y el Ministerio del Petróleo, una especie de recelo, celos por el protagonismo que nos daba el presidente Chávez, ¿no? Maduro es una persona que no tiene criterios propios y que es fácilmente influenciable por distintos factores, ¿no? Por eso creo que no fue capaz de entender la tremenda responsabilidad que tenía en sus manos cuando quedó electo como presidente en el 2013. Usted me dijo en una pre-entrevista telefónica que hicimos hace pocas horas que Maduro venera al gurú, al guía espiritual indio Sai Baba. Me dijo que tiene un altar, Maduro, del Sai Baba en su casa y que siempre tiene un enviado del Sai Baba a su lado. ¿Recibía o recibe instrucciones o consejos políticos del líder espiritual indio, Maduro? Mira, bueno, primero aclaro que yo soy respetuoso de lo que cada quien piense, ¿no? Pero sí me parece muy peligroso que en el caso del presidente de un país sea sujeto a la influencia de un grupo, no sé si llamarlo secta, como este de Sai Baba. Y a mí me consta, yo lo vi, pues, ¿no? Que él le rendía reverencia y además andaba siempre con un asesor espiritual de ese grupo, asesor, por cierto, muy vinculado a negocios que se han estado haciendo en el país. El Sai Baba se murió hace unos años, en 2011, si mal no recuerdo. ¿Usted cree que sus seguidores, sus discípulos, tienen influencia sobre Maduro hoy, hasta el día de hoy? Sí, sí, sin lugar a dudas, por lo menos espiritual. Y el problema es que Maduro no lo reconoce, ¿no? Y no lo dice, sino que se muestra ante el pueblo venezolano como católico. Y eso es un detalle, te insisto, no tengo problemas con las religiones, pero es un detalle lo que es la conducta de Maduro, ¿no? Es algo inconsistente, nunca le habla claramente al país, ¿no? Y eso le hace mucho daño, sobre todo cuando ocupas la presidencia, pues. Antes de preguntarle más a fondo sobre la influencia de Cuba sobre el régimen de Maduro y en Venezuela, usted está proponiendo una junta patriótica para sacar a Venezuela de su actual crisis humanitaria. ¿En qué consiste esa junta patriótica? ¿Quiénes la integrarían? Mira, fíjate, lo primero que todo es que yo he recogido el sentimiento en el país y estoy seguro que ahorita una minoría, dos extremos minoritarios tienen capturado el país y toman decisiones por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere regresar a la normalidad. La mayoría del pueblo quiere volver a la normalidad, a la constitución, al imperio de las leyes, a una economía normal. Y entonces esa inmensa mayoría está secuestrada por dos grupos, el de Maduro y el de Guaidó. Yo lo que propongo es que hace falta que esa inmensa mayoría se exprese
el pueblo venezolano, tal como está establecido en nuestra Constitución. Tenemos distintas vías para alcanzar una solución en el marco de la Constitución. Pero, ingeniero Ramírez, ¿no es un poco Sí. injusto lo que usted está diciendo? Maduro fue electo Solo en unas que- elecciones que más de 50 países calificaron de fraudulentas. Guaidó, por el otro lado, fue electo por abrumadora mayoría en el 2015, en las últimas elecciones más o menos democráticas que hubo en el país, y ganó a pesar de la censura de prensa, a pesar de las proscripciones de los principales candidatos de la oposición. Maduro les prohibió competir. ¿A usted le parece justo lo que está haciendo, Eso es poner verdad. a Maduro y a Guaidó en el mismo plano? Nada le quita, no, fíjate, nada le quita legitimidad a Guaidó como presidente de la Asamblea. Pero autoproclamarse como presidente de la República en un artilugio legal que viola la Constitución, sencillamente le resta legitimidad. Yo pienso, y es lo que propongo, que debe haber un equipo muy ejecutivo que tome, medidas para solventar la crisis humanitaria, para recomponer los poderes y para preparar las condiciones para que finalmente en un lapso no mayor a 1 año y medio, 2 años, puedan haber elecciones y volvamos al rango de la Constitución. Pues entonces, de la manera como salgamos de esta crisis, va a depender mucho cómo será el futuro del país. Si salimos por un golpe de Estado, tendremos un tipo de futuro. Si salimos por una intervención militar, tendremos otro. Tenemos que salir en el marco de la Constitución, con nuestros propios pies, para que eso le dé legitimidad al gran esfuerzo nacional que tendremos que hacer para recuperar nuestra patria. Eso es lo que yo planteo. Vamos a movilizar al pueblo, pedir un referendo y entonces en esa solicitud hacer varias propuestas. Una de ellas es esa Junta Patriótica. En esa Junta Patriótica tienen que estar los militares. Los militares no pueden estar ausentes de esto. El discurso de la oposición tiene que terminar con... Pero, ¿no le está haciendo el juego usted a Maduro? Porque un referendo consultivo con autoridades electorales totalmente controladas por el actual gobierno, con censura a la prensa, con los líderes opositores presos o inhabilitados, exiliados, ¿no sería un chiste? Bueno, sí, claro, en este momento no hay condiciones ni siquiera para un referendo, pero hay que estar en la calle exigiendo que se cumpla la Constitución, hay que movilizarse exigiendo a que vuelva a prevalecer la Constitución. Lo que te decía es que no se puede estar en la calle pidiendo una intervención militar, no se puede estar en la calle, haciendo pactos a espaldas del resto del pueblo. Tiene que hacerse un llamado a la conciencia del país y movilizarse. Y te decía que hay que contar con los militares. Los militares son una institución fuerte, que tiene principios y tiene valores muy apegados a la Constitución. Solo que hay una élite que no es capaz de tomar decisiones correctas en este momento. Hay que buscar a todos los sectores políticos, sociales, incluyendo la oposición. Te decía que la oposición tiene que terminar con aquel discurso de odio y de revancha contra el chavismo. Mientras no se entienda que el chavismo es la otra mitad del país, no vamos a conseguir una solución. Cuando digo chavismo, diferencio muy bien lo que es el chavismo que lo que es el madurismo. El madurismo es otra cosa. Eso no es chavismo. Estoy hablando del sentimiento chavista que está en el pueblo, así como de un sentimiento opositor que está en el pueblo. Eso tiene que ponerse de acuerdo en una plataforma mínima. Tenemos que buscar unos acuerdos mínimos para poder avanzar en un consenso nacional. Esos acuerdos tienen que estar en el marco de la Constitución. Tienen que haber cosas que no se pueden negociar. Cuando se muere el expresidente Chávez, usted era, como usted acaba de decir, el número 2 del gobierno. Pero Chávez lo escogió a Maduro. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron a un lado a usted? Mira, yo creo que nosotros no nos hizo a un lado Chávez. Chávez sencillamente no pensó que iba a morir. La enfermedad de Chávez, fue una enfermedad muy agresiva, pero no era manejado por ninguno de nosotros, ¿no? La información de salud, la manejaban otros. Y en consecuencia, a Chávez siempre se le dijo que íbamos a la operación de diciembre, cuando él hace su llamado el 8 de diciembre, y retornaría, volvería. En eso creía Chávez firmemente y en eso creíamos nosotros firmemente. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que salió mal? No lo sé, es producto... Eso fue en Cuba. Eso fue en Cuba y todo eso debe ser investigado. Toda la situación que rodeó la muerte del presidente Chávez debe ser investigada porque yo creo que al presidente Chávez lo mataron. Así lo he dicho desde el inicio. Es una afección muy agresiva. Pero más allá de eso, el punto que me pregunta, Chávez pensaba que volvía.
Lo único es que Perdón, sabiendo... porque lo que usted está Sí. diciendo es muy importante. ¿Lo mataron quién? Dime. ¿Los cubanos? Dime. No estoy hablando de los cubanos. Estoy hablando de las terribles fuerzas que se han opuesto siempre al gobierno del presidente Chávez. Pero no puedo yo avanzar en una acusación. Tenemos que hacer una investigación. Cualquier país normal investigaría un hecho tan grave como se investigó el asesinato de Kennedy. Debe investigarse. Pero tú me preguntabas que por qué Chávez dice que votemos a Maduro. Bueno, porque sencillamente él lo que sí pensaba es que con bastante probabilidad no iba a poder venir a asumir el poder el 10 de enero como marca la Constitución. Y el presidente en eso era muy estricto. Entonces él decía, si no puedo estar para asumir la presidencia, entonces habrá que hacer elecciones en 13 días. Y en consecuencia, elijan a Nicolás Maduro. Pero él jamás dijo, Nicolás Maduro será mi sustituto. Él jamás se despidió del pueblo venezolano. Él jamás dijo que Maduro tenía que desaparecer al gobierno del presidente Chávez. No. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver, entre otras cosas, qué nos dijo, que se considera el ex número 2 del régimen chavista, sobre dónde murió Chávez, cómo fue lo del maletín con casi $800.000 de dinero venezolano que, según un fiscal de Estados Unidos, fueron a la campaña Cristina Kirchner en Argentina, y de qué vive él, y qué pasa con las acusaciones de corrupción contra él. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al ex hombre clave del régimen chavista, Rafael Ramírez. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleos PDVSA, de donde viene la mayor parte del ingreso de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Rompió con el régimen, o el régimen rompió con él, en diciembre del 2017 y ahora se encuentra fuera de su país. A pedido de él, a pedido de Ramírez, acordamos no revelar el país desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero Rafael Ramírez, según la historia oficial del actual régimen de Venezuela, Chávez se murió en Venezuela el 5 de marzo del 2013 tras regresar al país de una operación en Cuba. Pero muchos dicen que en realidad Chávez se murió en Cuba y meses antes y que lo trajeron a Venezuela para hacer ver como que se había muerto en su país natal. ¿Murió en Venezuela o murió en Cuba? No, murió en Venezuela. Yo estaba ahí, nosotros lo recibimos. Estuvo su último periodo en el hospital militar, lo vieron las enfermeras, lo vio el pueblo, lo vieron los militares. Varios ministros que no son precisamente maduristas, como el ministro Rodríguez Torres, que sigue preso y sepultado en la tumba, es testigo, ahí estábamos nosotros, y no, Chávez murió en Venezuela. ¿Cuánto tiempo antes de su muerte lo vio usted en Venezuela? Es lo que te iba a decir, él murió un martes y nosotros lo vimos un jueves en la noche, trabajamos como 5 horas. Esas fotos están de la declaración, bueno, y es mi palabra, pues Chávez murió ahí y estuvo hasta el final, estuvo pensando que podía salir de la grave enfermedad. ¿En Cuba no lo alertaron sobre la gravedad de su enfermedad? Bueno, esa era una comunicación directa que ellos tenían con el presidente Chávez, ¿no? No sé cómo manejaron este tema, pero el presidente Chávez hasta el final estuvo pensando que él iba a sobrevivir e incluso ese último encuentro estuvo dando instrucciones para avanzar en el gobierno. Pues. Estaba trabajando mucho, aún en esa condición. Cuando asume Maduro, muchos especularon y siguen especulando que había y hay una rivalidad encubierta entre Maduro y el número 2, de hecho, del régimen venezolano, Diosdado Cabello. ¿Existe esa enemistad entre ambos o no es cierto? Mira, la idea del presidente Chávez, así lo nos manifestó, es que trabajáramos
Nicolás, Diosdado y yo, juntos. Porque bueno, claro, yo tenía sobre mis espaldas el peso de todo el tema de PDVSA y era la pata de la mesa del país. Por cierto, una mesa con una sola pata, la petrolera. Y Diosdado y Nicolás se pusieron de acuerdo para tomar el control de PDVSA, pensando que podrían con esa empresa, con ese sector, y ellos ahí consiguieron una alianza táctica, digamos, ¿no? Solo ellos dos juntos pudieron desplazarnos a nosotros como lo hicieron, con tanta violencia y tanta agresividad, y tomaron el control de PDVSA. Ahí estuvieron juntos. Y luego los dos han tratado de conducir el país, pero como hemos visto, ha sido un desastre. Yo creo que ellos tienen una alianza para mantenerse en el poder, porque saben que uno depende del otro. Y bueno, saben que tienen muchísimos problemas afuera y que no van a poder sobrevivir ni llegar a ningún lado si ellos están separados. ¿Hasta qué punto la seguridad de Maduro es cubana? ¿Es cierto eso o son especulaciones o exageraciones de la oposición? No, yo creo que sí es cierto en este momento. Antes no era así, pero ahora creo que sí es cierto. Maduro se ha hecho muy dependiente de no solo de Cuba, de otros países que le dan apoyo de inteligencia y seguridad, y eso lo han denunciado los propios militares que han estado presos y propios trabajadores de PDVSA. Hay más de 150 trabajadores de PDVSA presos, sepultados sin ningún tipo de acusación. Y sí, evidentemente Maduro tiene mucho temor, es una persona que vive encapsulada, como se dice en términos de seguridad, y no se mueve sin el acompañamiento de servicios de inteligencia del exterior. ¿Qué otros países, aparte de Cuba? Bueno, mira, ahí está, por supuesto, el apoyo de Rusia, Bielorrusia, básicamente esos países. Hay una injerencia como nunca antes en nuestros asuntos internos, no solamente de parte de los Estados Unidos por el lado de la oposición, sino también de parte de estos países en el lado del gobierno, ¿no? Y eso es lo triste, que los venezolanos no seamos capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos, y por eso te decía que hay muchos factores que ponen el caldo morado en nuestro país, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Más adelante vamos a ver, entre otras cosas, lo que nos dijo Ramírez, quien se considera el ex número 2 del régimen chavista, un hombre clave del régimen chavista, Rafael Ramírez, sobre el maletín con casi $800.000 de dinero venezolano que, según un fiscal de Estados Unidos, fueron a parar a la campaña de Cristina Kirchner en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista exclusiva que le hicimos al quien se autodefine como el ex número 2 del régimen chavista, un hombre clave del régimen chavista, Rafael Ramírez. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleo PDVSA, fuente principal de los ingresos de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Venezuela en la ONU, hasta que rompió con el régimen, o el régimen rompió con él en diciembre del 2017. Ahora se encuentra en algún lugar del exterior porque, según él dice, el régimen de Maduro lo está persiguiendo. A pedido de él, acordamos no revelar el lugar desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero Ramírez, en el año 2007, cuando usted era presidente de PDVSA, el monopolio estatal petrolero de Venezuela, la caja chica del gobierno de Chávez y de Maduro, se dio el famoso escándalo del maletín con $800.000, casi $800.000, que según un fiscal de Estados Unidos fue para la campaña de Cristina Kirchner en Argentina. En ese tiempo, Maduro era ministro de Relaciones Exteriores, usted presidente de PDVSA. ¿Quién le dio ese dinero? Antonini Wilson, el que llevó el dinero. ¿Usted o Maduro? Bueno, estás haciendo una pregunta de un hecho criminal que está siendo investigado en Argentina, creo, en los Estados Unidos también, ¿no? De tal manera que no tengo mucho que opinar en ese sentido. Mira, nosotros no estamos de ninguna manera involucrados en ese caso. ¿Usted era presidente de PDVSA en ese momento? Sí, claro. Eso, el que se ha hecho, el que yo fuera el presidente de PDVSA no quiere decir que esté involucrado en eso. Porque, bueno, el gobierno venezolano disponía de los recursos que nosotros producíamos. Pero déjame decirte que ese caso siempre se ha tratado de utilizar, y ahora en este momento se trata de utilizar contra el inminente triunfo de Fernández, ¿no? Siempre ha tratado de utilizarse ese caso con fines
políticos en contra de los Kirchner. Yo creo personalmente que Antonini Wilson, siendo un empresario, bueno, él será el que tiene que responder por qué andaba en esas operaciones ilegales, ¿no? Pero tienen que demostrar, alguien tiene que demostrar, más allá del testimonio del principal involucrado, que seguro lo hace para salvarse, que eso fue utilizado para la campaña de Kirchner. No lo sé, eso es cuestión de investigar entre los argentinos, ¿no? Pero, ingeniero Ramírez, por favor, no insulte nuestra inteligencia. Ese maletín existió, la propia persona que abrió el maletín lo denunció el fiscal de Estados Unidos en base a escuchas. El propio involucrado lo admitió y usted lo está poniendo en duda. Claro, y no te insulto y no me insultes tú a mí tampoco, porque yo lo único que estoy es diciendo que no puedo asegurar algo, yo no soy juez, yo no soy investigador, yo no puedo testificar algo de lo que no estoy seguro ni tengo conocimiento. Pues. Lo único que hago es que probablemente Antonini, siendo un hombre empresario, bueno... Déjeme hacer la misma pregunta desde otro lado. Según varias fuentes directas en ese momento, Venezuela enviaba maletines repletos de dinero en efectivo de PDVSA a gobiernos amigos. Se habla de que hubo maletines con dinero para Ollanta Humala en Perú, para Brasil, para Ecuador, para Bolivia, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Uruguay. Que usted sepa, ¿a qué países se envió dinero a partidos de izquierda amigos del régimen venezolano? No tengo conocimiento de eso. Sé que Maduro, como canciller, él mismo tenía su propio plan, su propio proyecto, por eso tiene apoyo entre grupos en la región, pero que fuera una operación nuestra, no. ¿Maduro tenía una partida secreta para él? Sí, claro, de Cancillería él la manejaba, pero bueno, era su responsabilidad y eran sus competencias, ¿no? No lo discutía con nosotros, Maduro no discutía nada con nosotros. Una cosa era Maduro y otra cosa éramos nosotros en el sector petrolero. Señalemos que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner negó las acusaciones del maletín en su momento, lo mismo hizo el expresidente de Perú, Ollanta Humala. Vamos a un corte rápido. Cuando volvamos, ¿qué pasa con las acusaciones de que él, nuestro entrevistado, Rafael Ramírez, fue uno de los corruptos número 1 de Venezuela? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista exclusiva que le hicimos a quien se autodefine como el ex número 2 del régimen chavista, Rafael Ramírez. Ocupó los principales cargos en el régimen venezolano. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleo PDVSA, la principal fuente de ingresos del país, ministro de Relaciones Exteriores y embajador en la ONU hasta diciembre del 2017. Ahora se encuentra, como decíamos antes, en algún lugar del exterior. A pedido de él, acordamos no revelar el lugar desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero Ramírez, durante su gestión como embajador de Venezuela ante la ONU entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017, usted defendió a capa y espada al gobierno de Nicolás Maduro. Es solo cuando lo destituyen que usted comienza a criticar a Maduro y a su gestión. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que usted es un oportunista, que se volvió contra Maduro solamente después de que lo defenestraran? No, porque no fue así. Yo comencé desde el mismo año 2014 que salí por mis opiniones en el tema económico, porque yo estaba completamente en desacuerdo con lo que Maduro estaba haciendo y salí a la ONU. Bueno, yo estuve allá impidiendo, sí, cumpliendo mi tarea, impidiendo cualquier injerencia en nuestro país, lo cual es un principio. No importa qué presidente sea, es un principio. Pero tú puedes revisar mis escritos, comenzaron en el año 2017, porque yo dije, comenzando el año, yo tengo que fijar una posición frente a lo que está pasando en el país. Y siendo embajador, comencé a hacer mis críticas. Ya las había hecho en todas las instancias políticas internas, ahora las hice públicamente. Es al revés, Maduro me pide la renuncia, me destituye por mis posiciones políticas. Y sobre todo por el hecho que yo manifesté en el seno del PSUV que yo quería participar en unas primarias para buscar una opción distinta a la de Maduro en el campo bolivariano. Eso es lo que desencadena mi salida de las Naciones Unidas y después todos los ataques en mi contra. Es eso, no fue al revés. El año pasado, en el 2018, el Ministerio Público del gobierno de Maduro lo acusó
a usted de corrupción en el caso Andorra y pidió su arresto internacional. ¿Qué responde usted a esa acusación del gobierno de Venezuela? Bueno, yo renuncié el 4 de diciembre del 2017 y en cuestión de horas comenzó una campaña de desprestigio en mi contra, primero por las redes sociales, que ellos tienen todo de la hegemonía, me llamaron traidor, me llamaron de todo, y después el fiscal, que es un hombre de Maduro, es un madurista, yo lo conozco muy bien, es un señor que está involucrado en 100.000 irregularidades, me acusa de distintas cosas. Cada jueves hacía una acusación. Ahora, ellos dicen que sometieron esto a ¿cómo se llama? A la Interpol, y es mentira. La Interpol no tiene nada en contra de mí, nadie tiene nada en contra de mí. Yo puedo andar como ando, moviéndome, puedo moverme en un espacio definido porque no tengo ningún problema con la justicia. Son ellos los que no pueden salir del país, son ellos los que están sancionados, son ellos los que están buscados por un bojote de delito. Vamos a honrar su pedido de no decir dónde está en este momento, desde dónde estamos haciendo esta entrevista, pero díganos por favor de qué vive, porque sus críticos dicen que usted es un multimillonario, un billonario. Mis críticos es Maduro, que dice que yo vivo en un palacio, tengo 3 palacios de hecho según Maduro, ¿no? Es ridículo. Uno en Roma, otro, yo no sé, en la isla de Capri, otro en Mónaco, tengo 3 palacios. Maduro cree que el pueblo es imbécil, ¿no? Yo no tengo fortunas, yo sí soy un profesional. Yo cuando entré a ser ministro de Petróleo tenía 30 años trabajando por mi cuenta, y vivo de eso, pues, ¿no? Yo sé, por supuesto, del área petrolera, tengo el conocimiento que me ha dado ser presidente, CEO de una de las compañías más grandes del mundo, ministro de Petróleo. Todo el sector me conoce y todo el sector sabe que contra mí hay una persecución política. Entonces, a diferencia de Nicolás, que nunca ha trabajado, lo que ha sido es un político, pues, ¿no? O de otros que lo acompañan, que nunca han trabajado, yo soy un profesional y mi familia es de profesionales, mi esposa y todos trabajamos. Y eso es lo que yo hago, pues, y vivo como vive un profesional, pues. Ahora, yo no puedo revelar dónde estoy porque Maduro tiene una persecución contra mí que es algo ya normal, es una fijación, es un tema personal, es un ensañamiento. Por eso yo fui donde Bachelet, yo he estado 2 veces con Michelle Bachelet denunciando la persecución en mi contra, pero también denunciando cómo se han afincado, cómo han violado los derechos humanos de los trabajadores de PDVSA, los militares venezolanos, los crímenes de los opositores. Es un desastre, todos tenemos que hacer eso, ¿no? No hay perseguidos de primera y de segunda, no hay asesinatos de primera y de segunda. Yo creo que hay que desenmascarar ahora a Maduro de lo que realmente es una dictadura, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, ¿qué dice Ramírez sobre las alegaciones de que él mismo se robó una inmensa fortuna y que el único motivo por el que ahora critica a Maduro es porque lo defenestraron? Vamos a ver lo que nos dijo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con esta entrevista exclusiva con un hombre clave, quien fuera un hombre clave en el régimen venezolano, se autoconsidera el ex número 2 del régimen chavista, Rafael Ramírez. Fue ministro de Energía, presidente del monopolio estatal de petróleo PDVSA, la principal fuente de ingresos de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores y embajador en la ONU, en las Naciones Unidas, hasta diciembre del 2017. Ahora se encuentra en algún lugar del mundo, fuera de Venezuela. A pedido de él, acordamos no revelar el país desde donde nos habló. Sigamos viendo la entrevista. Ex canciller, ex embajador Ramírez, usted se autodefine en su perfil de su cuenta de Twitter como un, abro comillas, militante revolucionario, chavista y bolivariano, cierro comillas. Acaba mi pregunta. ¿Cómo se puede ser un admirador de Chávez cuando hay pocos ejemplos en la historia de un hombre que haya iniciado una catástrofe económica como la que inició Chávez? Porque, ingeniero, Chávez se benefició de una bonanza económica, una bonanza de los precios del petróleo pocas veces vista. Durante el gobierno de Chávez, los precios mundiales del petróleo subieron de $9 por barril a $146 por barril. Y hoy
Venezuela es uno de los países más pobres del mundo, con más de 4 millones de exiliados en los últimos 3 años, un salario mínimo de $2 por mes, uno de los índices de pobreza más altos del mundo. ¿Cómo se puede ser chavista a la luz de semejante desastre? Porque es que ese desastre no corresponde a Chávez, corresponde a Maduro. Nosotros le entregamos, mira Andrés, sitúate en el país del año 2012, el país que nos dejó Chávez. Una industria petrolera que valía 185.000 millones de dólares en activos, 83.000 millones de dólares en patrimonio, una producción de 3 millones de barriles diarios de petróleo. El último año dejamos una ganancia de 12.000 millones de dólares, un país con una inflación controlada, un salario de $400 mensuales, uno de los más altos de América Latina. Ese fue el país de Chávez. ¿Cómo Maduro destrozó esto? Bueno, ese es el gran cuestionamiento a Maduro, su incapacidad y su falta de visión ha destruido el país. Los muchachos que salieron a partir del año 2016. La hiperinflación es un fenómeno a partir del año 2014. Un país se puede destrozar en 2, 3 años. Maduro ya lleva 5, 6 años gobernando. Entonces, eso es culpa de Maduro. Yo digo, nosotros disfrutamos con el periodo del presidente Chávez, un periodo de prosperidad, un periodo de crecimiento económico, todo el mundo trabajaba en el país. Bueno, eso está ahí. Eso no se puede negar. Yo creo que ni la oposición lo cuestiona, ¿no? Es el madurismo, y por eso el madurismo ha sido un accidente en nuestra historia, el peor gobierno en nuestra historia republicana. Por eso te decía, yo reivindico a Chávez, lo que hicimos, sobre todo en el sector petrolero. Nosotros recuperamos la soberanía sobre nuestro petróleo, que es lo único que nos va a permitir salir de esta grave crisis, de la manera que sea, es con el petróleo, la política petrolera venezolana del presidente Chávez. ¿Cuánto tiempo cree usted que Venezuela puede seguir así? ¿Puede Maduro seguir indefinidamente en el poder? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Si la oposición sigue haciendo lo que está haciendo, Maduro estará ahí para siempre. Si nosotros logramos deponer las aspiraciones personales de cada grupo y trabajar en base a una propuesta como la Junta Patriótica, puede ser otra, pero una propuesta de unidad nacional, dejando al lado la revancha y el rencor, nosotros podremos salir de este señor. Él juega en el caos, él juega en la división, él juega con la injerencia extranjera. Eso lo ha ayudado, lo ha fortalecido, porque claro, existe el temor a una invasión, existe el temor a una retaliación, sobre todo en el campo de los militares. Pues. Por eso es que yo digo que en la Junta Patriótica los militares tienen que tener un espacio para poder hacer a un lado a Maduro, si no, no lo van a hacer. Finalmente, ingeniero Ramírez, ¿cuáles son sus planes personales? ¿Usted está en carrera política? Sí, claro que sí. Yo estoy dedicado a hacer todo lo que tenga que hacer para decir cómo son las cosas de verdad con la información que yo tengo. Escribo semanalmente, 3 veces por semana, hago entrevistas, me contacto con trabajadores, con militares, con personeros de todo el ámbito político, y creo que nosotros le debemos a nuestro país el último esfuerzo para recomponer las cosas y volver a la normalidad. En eso estoy dedicado. Estoy escribiendo un libro donde voy a dar muchos detalles de cómo fue realmente la actuación y las motivaciones del presidente Chávez, por lo menos en lo que competía a nosotros. Yo no puedo hablar por otros, puedo hablar por el petróleo y el tema político a su lado, el tema internacional. Estoy dedicado a esto, Andrés. Tengo que trabajar porque tengo que vivir. No soy millonario, ni millonario, ni multimillonario, como dicen absurdamente. Eso nadie lo cree. Los que me conocen saben que soy un hombre de trabajo. Sí, soy un ingeniero, tengo muchos años de experiencia y estoy en esto. Pero estoy dedicado a devolver a nuestro país todo lo que nos ha robado, nuestro futuro que nos ha robado, nuestras ideas, nuestros sueños. Creo que eso es muy importante. Rafael Ramírez, muchas gracias por esta entrevista. Andrés, quisiera hacer un último comentario. Sí, adelante, por favor. Mira, tu programa tiene mucha influencia en la región. Yo le quiero pedir a los pueblos de América Latina que cesen la xenofobia contra los venezolanos, en particular a los hermanos peruanos. Nuestro pueblo, el pueblo venezolano, cruzó hace 200 años los Andes y liberó Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Extiéndanle una mano a los miles de venezolanos, millones de venezolanos que están fuera, que estamos fuera. No los atropellen, no caigan en la práctica fascista, xenófoba, andar persiguiendo y maltratando a venezolanos. Al contrario, ábranle sus puertas como nosotros los hicimos cuando a sus países les tocó tener problemas. Gracias, Andrés. Es algo que quería decir para todos los que nos puedan escuchar.
Por razones de tiempo tuvimos que acortar algunas partes de la entrevista, pero quienes quieran verla en su totalidad van a poder verla muy pronto en mi blog, en el sitio de internet andresopenheimer.com, repito, andresopenheimer.com. Bueno, vamos a un corte y al volver, mi opinión sobre lo que nos dijo Rafael Ramírez. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo Rafael Ramírez, el hombre clave, el ex hombre clave del gobierno chavista, se considera el ex número 2 del régimen de Venezuela, que fue durante muchos años ministro de Energía y presidente de PDVSA y canciller, pero todos esos años que estuvo al frente de PDVSA, estuvo al frente de la mayor fuente de ingresos del régimen venezolano. O sea, un hombre que conoce todos los secretos del chavismo. Obviamente, Ramírez nos dio esta entrevista porque quiere volver al ruedo político en Venezuela, presentándose como una alternativa chavista antimadurista. Él se define en su cuenta de Twitter como un militante revolucionario, chavista y bolivariano. A mí me pareció interesante lo que nos dijo Ramírez sobre la muerte de Chávez, de que Chávez no creía que se iba a morir, de que nadie le advirtió sobre la gravedad de su enfermedad y de que se murió efectivamente en Venezuela, contrariamente a lo que dicen muchos, que se murió en Cuba. Y luego lo trajeron a último momento para hacer parecer como si se hubiera muerto en Venezuela. Y me pareció interesante lo que dijo Ramírez sobre Maduro cuando le pregunté quiénes son los que más lo influencian. Y Ramírez mencionó, entre otros, a los emisarios del fallecido gurú indio Sai Baba. Y nos dijo que Maduro tiene un altar del Sai Baba en su casa. Pero claro, hubo momentos en que tuve que pedirle a Ramírez que no insulte nuestra inteligencia, que no nos tome de bobos, como por ejemplo cuando dijo que él no sabía nada, absolutamente nada, de los maletines con dinero en efectivo que según fiscales de varios países fueron a varias campañas presidenciales, en Argentina, en Perú, en otros países. Ramírez dice que en ese entonces era el número 2 del régimen, además de ser el presidente del PDVSA, la principal fuente, como decíamos recién, de ingresos, la caja chica del régimen venezolano. Es difícil pensar que Ramírez no sabía absolutamente nada de esos envíos de dinero. Pero lo que me parece más cuestionable de todo, lo que nos dijo Ramírez hoy, es eso de que Chávez fue un gran hombre y que la crisis humanitaria de Venezuela fue culpa exclusiva de Maduro. Mi opinión, Chávez debería pasar a la historia como un milagro económico, pero al revés. Porque Chávez empezó a gobernar Venezuela cuando los precios internacionales del petróleo estaban en apenas $9 por barril. Y se benefició de una de las alzas más impresionantes de los precios del petróleo de la historia, cuando el precio del barril subió hasta llegar a $146 por barril. O sea, más de 10 veces más. Y sin embargo, a pesar de beneficiarse de esa bonanza increíble, Chávez dejó a Venezuela más pobre que antes. Chávez fue un ex militar golpista que ganó su primera elección con la promesa de acabar con la corrupción y terminó creando la mayor cleptocracia de las Américas. Fue un hombre que cerró medios de comunicación independientes, como la cadena de televisión RCTV. Intervino las instituciones democráticas para convertirlas en títeres de su régimen y se alió con alguna de las peores dictaduras militares y no militares del mundo. Es cierto que con Maduro las cosas empeoraron mucho. Es cierto que la economía venezolana se ha derrumbado más de un 50% en los últimos 5 años, según el Fondo Monetario Internacional. Es cierto que la inflación, estimada por el Fondo Monetario Internacional también, puede llegar a 10 millones % este año. Y es cierto que el salario mínimo de los venezolanos se ha derrumbado. Hoy es de $2 por mes. Sí, escucharon bien, y escúchenlo bien. El salario mínimo en Venezuela es de $2 por mes, según las Naciones Unidas, citado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y es cierto que unos 4.6 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 4 o 5 años, según el más reciente estimado de la OEA. Todo eso es cierto. Pero, señores, señoras, chicos, chicas, esto no empezó con Maduro, esto empezó con Chávez. Chávez destruyó las instituciones democráticas de Venezuela, ahuyentó las inversiones y dejó al país con una inflación de casi el 30% anual, cifras del mismo gobierno venezolano. Decir que Chávez era bueno y Maduro malo es tratar de reescribir la historia.
Porque los países latinoamericanos que mejor funcionan y los países del mundo que mejor funcionan son los que tienen instituciones fuertes, no los que tienen hombres fuertes. Repito, los países que mejor funcionan son los que tienen sistemas de controles, de pesos y contrapesos para poder combatir la corrupción y evitar el autoritarismo. Creo que no hay tal cosa como dictadores buenos. De derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de donde sean. No hay tal cosa como dictadores buenos. A la larga, siempre terminan dejando sus países peor que antes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a enviar todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial, todo seguido. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Jingle, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.